tardes, mi nombre es Andrés Ochoa. El día de hoy vengo a hablarle un poco acerca de lo que son las TICs, cómo influyen estas en el entorno educativo y también un poco sobre lo que es la institución Renata y GRIC Colombia, una GRIC. Se entiende por TIC esa tecnología de información y comunicación, esas herramientas que nos abarcan hoy en día. Estas herramientas se dan a conocer a eso de los años 80, tienen una acogida en los 90 y se da como ese boom en el momento del 2000. Del momento del 2000 se le entiende como generación Z, a esa generación que nació el 2000 en adelante y que hoy en día tiene acceso a mejor manejo de esas herramientas de información tecnológica. Se entiende que esas herramientas son aquellas que nos permiten comunicarnos, informando, ya sea un computador, un teléfono celular, etc. ¿Cómo influyen estas dentro del aprendizaje educativo? Esta con el fin de que el docente sea más autónomo en su tipo de enseñanza. Busca que no sea todo como se venía practicando normalmente la educación, que era todo como algo más rígido, algo más de pizarrón, de tablero, sino que sea un poco como más lucrativo, más llamativo para el estudiante, ya sea que los docentes hoy en día tienen como herramientas un video beam, un computador y muy poco utilizan el tablero, ya sea para una especificación algo más compleja. ¿Qué le puedo decir? Las TIC influyen mucho en la educación, las TAPs, a fondo de que el estudiante adquiere mucho conocimiento, ya que esta generación hoy en día es más de tener una herramienta virtual que estar como en lo clásico, en lo de antes, en lo antiguo, en lo que quedó atrás, sino que busca la manera de ir innovando y irse como documentando y que su aprendizaje sea más autónomo. A continuación vengo a hablarles acerca de la institución Renata y se dice que esta abarca varias universidades, muchas universidades a nivel nacional. Esto con el fin de que todas esas universidades brinden como su conocimiento, su poquito de arena y así van teniendo un aprendizaje colaborativo, ya que una institución puede aprender de otra y así se van compartiendo su aprendizaje. Esto con el fin de también ir innovando, mejorar su nivel educativo y también poder enseñar a los nuevas técnicas de enseñanza por parte de las instituciones públicas a los estudiantes. Una grid se entiende con una grid que son varios computadores conectados entre sí, entrelazados con un computador madre, que sería el computador que tiene mayor característica, mayor capacidad, mayor tipo de tecnología, etc. Este se encarga de conectar todas esas computadoras para que así trabajen en conjunto, colaborándose entre sí, pero esta siempre teniendo como el mando sobre todas esas computadoras. Ahora le vamos a comenzar a hablar sobre lo que son herramientas síncronas y asíncronas para ir desglosando un poco el tema partiendo de estos. Se entiende como herramienta síncrona la comunicación en tiempo real, ya sea la que se está impartiendo ahora mismo mediante la virtualidad, que el profesor mediante Google Classroom, él monta su asignación, tiene su asignación como si fuera su carpeta, por decirlo allí, ahí monta todas las actividades que va a realizar en la clase y partiendo de allí el profesor crea una clase mediante un link, los estudiantes se conectan a dicha clase por otra herramienta de Google que se llama Meet. Entonces en Meet el profesor imparte su conocimiento a los estudiantes, en este caso el rol del profesor ya no sería profesor como tal, sino un tutor y el estudiante vendría siendo un participante. Entonces esos roles tienen que ver mucho porque no están como en la clase presencial que habituamos siempre y va a ser un poco diferente, se va a tornar diferente en el sentido de enseñanza. El profesor imparte su clase, cualquier duda él va aclarando mediante la clase, pero sin embargo, algo que no quede claro, el estudiante está sujeto a su conocimiento autónomo. Él mismo va a proceder a buscar
mejor opción de manera de aprender también, pero claro está basándose en la impartida por el profesor. También se entiende otros tipos de plataformas como lo que es Enmodo, que es una plataforma de herramienta asíncrona, que es comunicación en tiempo real. O sea, el profesor, el tutor está, por decirlo así, un ejemplo, pone una, una asignación en el cual uno en el momento quizás no la responda en tiempo real, pero en su momento lo va a hacer cuando tenga tiempo, cuando esté disponible, y por eso se llama asíncrona, porque no es una comunicación en tiempo real. Lo que hacemos en mí es vernos todos en conjunto, encontrarnos en la clase, pero el profesor en modo o en Google Classroom, el mismo Google Classroom, él monta su asignación y uno está sujeto a responder a cualquier momento. También quiero hablar un poco sobre lo que es Enmodo y la plataforma Udemy. Estas plataformas son las que brindan como ese aprendizaje eh, colaborativo por parte del profesor, por parte del tutor hacia el participante. Y el participante más que todo es como desarrollar su aprendizaje autónomo, por decirlo así. En esta parte diferenciaremos el aprendizaje de ambiente virtual y con el aprendizaje de ambiente presencial. ¿Qué diferencia existe entre estos dos? Pues como bien lo dice su nombre, el ambiente presencial, el estudiante debe dirigirse hacia una institución a que le impartan la información por parte del docente. En cambio, el ambiente virtual, uno le pueden impartir el conocimiento estando en cualquier lugar, un lugar no cualquiera, sino un lugar apto donde pueda recibir su información, su conocimiento. Se dice que el rol del profesor ya siendo en el aprendizaje presencial, el rol del profesor sigue siendo el mismo, pero en el virtual ya cambiaría a ser tutor, como un guía a través de la pantalla. Y por parte del estudiante ya no va a ser el profesor quien lo guíe presencialmente, sino virtualmente, en el cual él como tutor, ya el estudiante viene siendo un participante de su clase, de su ambiente virtual. Por lo tanto, el aprendizaje va a ser un poco como más autónomo por parte del estudiante, y el aprendizaje no va a ser tanto aprendizaje colaborativo como quizás lo tenía en su clase presencial, por decirlo así. Aunque aquí también se puede ver apreciado el aprendizaje colaborativo, pero se hace un poco como más difícil. Entonces esa es como una de las diferencias por parte y parte, tanto el docente como el estudiante, y en los ambientes de formación. Para concluir, terminaremos hablando de las OVA. ¿Qué es una OVA? Se entiende por OVA como objeto virtual de aprendizaje. Esto es un contenido creado por uno mismo. La persona utiliza un programa que se llama Excel Learning. En mi caso, utilicé un programa que se llama Excel Learning para crear una excelente OVA. Al principio se torna un poco complicado este programa, por lo que no tiene suficiente información, conocimiento acerca de esto. Pero ya después que uno indaga más a profundo acerca de esta información, ve un tutorial o alguna cosa, te imparte el profesor el conocimiento, ya uno va a tener mejor agrado, se le va a hacer más fácil utilizar este programa y crear este tipo de contenido. Este tipo de contenido puede ser informativo, deportivo, de salud, depende del agrado de uno o de la actividad que le dejen, ya sea una tarea o relacionado con el trabajo de su empresa, alguna u otra cosa. Este tipo de contenido sirve muchísimo, por lo que lo subes a la red y cualquier persona está expuesto a verlo después que esté buscando algo relacionado con ese tipo de OVA, ese tipo de contenido que muestra tu OVA. También hablan de derechos de autor, y en esta parte de la virtualidad también se da el derecho de autor, que se entiende como copyright. Derecho de autor es eso, ese toque que tú le das a ese objeto diciendo que es tuya, y por lo cual cualquiera que quiera tomar tu objeto o haga plagio de tu objeto, de tu información, está expuesto a pagarte una indemnización como tal, ya que tú estás afirmando que ese objeto es tuyo y que todos los derechos son reservados en cierto caso, en muchos casos.
También puedes dejarlo libre, que todo el mundo acceda a él, que tome información de él. Pero es importante tener claro esa parte.